Buenos días a todo el mundo. El día de hoy, Jerónimo Uribe, investigador del Instituto de Matemáticas, nos va a hablar sobre el movimiento browniano. Él estudió la licenciatura aquí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, bajo la dirección de María Emilia Caballero, y el doctorado lo hizo en la UNAM bajo la dirección también de María Emilia Caballero, y era una codirección con la Universidad de París. ¿París Seis. qué? París 6, con Benoit. Bertuán. Benoit. Ok, bueno, pero en fin, lo que importa es que nos va a echar un buen rollo hoy. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por haberme invitado a este ciclo de conferencias, que entiendo que está principalmente dirigido a estudiantes de licenciatura. Entonces, me da gusto que la sala se vea tan llena. Eso quiere decir que la trampa salió muy bien, ¿verdad? En realidad fueron dos. Una, obligamos a un grupo de licenciatura a venir completito. Y dos, hice la invitación extensiva a estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una particularidad de la probabilidad, que es que, bueno, usualmente hay dos formas de enseñarla, ¿no? La intuitiva, que es la que utilizamos para la gente que utiliza la probabilidad como parte de sus estudios en otra disciplina, por ejemplo, en biología o en economía, o no sé, los computólogos, actuarios, ingenieros inclusive utilizan la probabilidad. Y para ellos pues damos un curso en el que se exploran los conceptos, aunque uno no es completamente riguroso, ¿verdad? Así es como son usualmente los cursos de licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias, aún en la carrera de matemáticas. Sin embargo, también está la herramienta teórica de la probabilidad, que está basada en la teoría de la medida, y eso usualmente se ve en posgrado, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que también hice extensiva la invitación a los alumnos de posgrado. Bueno, en esta plática lo que voy a hacer es hablar sobre el movimiento browniano, que se puede entender como una teoría de integración en un espacio funcional de dimensión infinita, pero lo que voy a tratar de hacer es hacerlo intuitivo y hacerles ver que tiene un interés matemático profundo y además es muy bonito. Entonces, ahí está una gráfica del movimiento browniano unidimensional y podemos ver que se trata de la gráfica de una función bastante irregular. De hecho, no es diferenciable en ningún punto y, de hecho, es una gráfica generada aleatoriamente. Bueno, entonces, para empezar, voy a rápidamente recordarles lo que entiendo por probabilidad a nivel heurístico. Entonces, imaginemos que realizamos un mismo experimento aleatorio n veces, ¿no? Entonces puede ser, lanzamos una moneda al aire n veces y, por ejemplo, podríamos ver si cae águila o sol. Entonces, ¿qué será la probabilidad de A? Pues lo que voy a hacer es contar la cantidad de veces que ocurre A en los n experimentos y dividir entre n. Si, por ejemplo, yo realizo un experimento aleatorio más complejo, es una medición que le puedo hacer al experimento aleatorio. Por ejemplo, escojo aleatoriamente a alguno de ustedes y mido su altura, ¿no? Entonces eso va a ser aleatorio. Entonces los resultados que obtendríamos serían, por ejemplo, x1 hasta xn, que son los valores que toman la variable aleatoria que estamos pensando, ¿no? Y entonces la esperanza de esa variable aleatoria x, que es una medición en nuestro experimento aleatorio, pues va a ser el promedio de los resultados que obtuvimos partido por o dividido entre la cantidad de experimentos que realizamos. Entonces, ¿cómo se ve eso? Aquí en esta parte les puse un experimento aleatorio que los resultados toman valores entre 0 y 1, y aquí es en el experimento 1 me dio aproximadamente 0.62, etcétera, etcétera, ¿no? De este lado, la segunda medición que realicé fue fijarme si el resultado del experimento fue menor o igual a 0.5. ¿Ok? Y lo que voy a hacer aquí es graficar los promedios conforme van, bueno, no, aquí nada más calculé, sí, esto es exactamente los promedios que voy obteniendo de en los experimentos aleatorios. No son los promedios, porque lo multipliqué por la cantidad de experimentos. Y aquí estoy simplemente registrando cuántas veces, digamos, la variable valió 1. ¿De acuerdo? Entonces eso está bien. Aquí realicé 25 experimentos aleatorios. Pero ¿qué pasa si realizo más? Lo que vemos es que la gráfica de los promedios o de las sumas
empieza a aparecer una línea recta, con ciertas fluctuaciones aleatorias alrededor. Y esto es una manifestación de lo que se conoce como la fuerte de los grandes números, que no es más que una formalización matemática de nuestra idea intuitiva de que la probabilidad es este cociente de cuántas veces observamos el resultado que nos interesa entre la cantidad de experimentos que realizamos, ¿no? Entonces, aquí vemos que la pendiente es aproximadamente 1/2, igual que acá, porque la probabilidad del evento en que mi variable vale 1 es precisamente 1/2. Bueno, entonces vámonos al de universalidad, porque esa es una palabra que aparecía en el título, ¿verdad? Y ese ejemplo es el teorema límite central. Entonces vamos a pensarlo en el siguiente experimento aleatorio, que es un juego de volados. Hay dos personas, A y B, que están jugando a los volados. Si el 10º volado cae en águila, A gana 1 peso, y si cae sol, A pierde 1 peso. Y lo que vamos a hacer es ir viendo cómo va evolucionando la ganancia de la persona A. ¿Ok? Entonces, formalmente tenemos una variable aleatoria que es xy, que es 1 si el 10º volado cae en águila, menos 1 si cae en sol, y Sn es pues, la suma de x1 hasta xn, que es la ganancia que he obtenido después de n volados. Y una trayectoria típica de esa ganancia se ve como sigue, ¿no? Entonces, pues el primero empieza a ganar, luego pierde, gana, pierde, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es que hay unos ciertos cambios de signo, o bueno, cambios de dirección, que lo que hacen es que después de n volados, la fortuna que yo tengo es aproximadamente la raíz de n. ¿Ok? No es n, porque para tener una fortuna de n, ¿qué tendría que tener? Pues puras águilas, ¿verdad? Pero cualquiera que haya jugado a los volados ha visto que eso es altamente improbable, ¿verdad? Bien, entonces, eso que les dije, de que Sn es aproximadamente raíz de n, se captura en el teorema límite central, cuyo primer ejemplo es el teorema de De Moivre y Laplace. Entonces, lo que nos dice es que el límite, conforme la cantidad de volados tiende a infinito, de la probabilidad de que S de n sobre la raíz de n sea menor o igual que x, converge, ese límite existe, y es la integral de menos infinito a x de una cierta función que se conoce como campana de Gauss y que está ilustrada abajo, y que, bueno, tiene una forma muy precisa, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la universalidad? Bueno, la universalidad sigue de considerar no solo el juego de volados, sino casi cualquier juego. Entonces, aquí tenemos un enunciado más general. Imagínense que tenemos otro juego que podría ser, por ejemplo, no sé, tiramos un dado, digamos, algo que modifique las reglas del azar, ¿no? Entonces, al juego I vamos a pensar que el jugador A gana la cantidad XY. Técnicamente, lo que vamos a suponer en la teoría formal de la probabilidad es que x1, x2, x3, etcétera, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. La fortuna acumulada después de n juegos pues va a ser simplemente la suma de x1 hasta xn, y el teorema límite central nos dice que bajo dos hipótesis tenemos exactamente lo mismo que para la caminata aleatoria que vimos antes, la de volados. Entonces, ¿cuáles son esas hipótesis técnicas? Que el juego sea justo, que no espero ni ganar ni perder, y que no sea demasiado violenta mi ganancia o pérdida, ¿no? Eso está capturado por el hecho de que esta cantidad, la esperanza de xy al cuadrado, sea finita. Y bueno, también puedo suponer que es positiva, porque si no, el juego sería determinista en vez de aleatorio y eso nos aburre mucho jugar, ¿verdad? Bien, entonces este es un primer ejemplo de universalidad que encontró Paul Lévy, el matemático francés Paul Lévy, a principios del siglo pasado. Él fue el primero que enunció este teorema con estas hipótesis, y lo que utilizó para probar esto fue análisis de Fourier. Bueno, entonces este es un primer ejemplo de universalidad, y yo a la universalidad hacia la que quiero ir es a la del movimiento browniano. Y este es un caso particular de esa otra universalidad. Entonces, déjenme primero platicarles un poquito de esto del movimiento browniano, ¿no? Entonces, la historia del movimiento browniano es bastante antigua y tiene que ver con pues la disyuntiva que tenía la humanidad de saber si la materia la puedo continuar subdividiendo indefinidamente, esto es, si la materia es continua, o hay un límite fundamental a esa subdivisión, esto es, si la materia es discreta, ¿no? Entonces, Demócrito en el siglo III a.C. propone la teoría atómica
Y hay un muy bonito párrafo escrito en el primer siglo antes de Cristo por el romano Lucrecio, que les voy a leer a continuación. Entonces, observen lo que sucede cuando los rayos de luz penetran en un edificio e iluminan sus zonas oscuras. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Qué sucede? Están en un edificio, imagínense que está abandonado, por la ventana entra el sol, ¿qué ven? ¿Perdón? Polvo, ¿verdad? ¿Y ese polvo que está flotando ahí estático? No, ¿verdad? Se está moviendo. Bien, entonces, continúo con el poema, no debí de haberlo interrumpido. Verá una multitud de pequeñas partículas danzando de muchas maneras. Su danza es una indicación de los movimientos subyacentes de la materia que escapan a nuestra vista. Se origina por los átomos que se mueven por sí mismos, espontáneamente. Entonces, estos pequeños cuerpos compuestos, como las partículas de polvo, se ponen en movimiento por el impacto de los golpes invisibles de los átomos y a su vez impactan a cuerpos más grandes. Así, el movimiento se transmite a escalas cada vez más grandes y gradualmente emerge al nivel de nuestros sentidos. Esto causa el movimiento de las partículas que vemos en los rayos del sol, causado por golpeteos que permanecen invisibles. Entonces, efectivamente, este es, digamos, como la primera forma en la que la humanidad se imaginó el movimiento browniano. Y lo que quiero hacer ahora es pasarles dos animaciones. La primera es, ¿qué pasa cuando vemos leche en un microscopio? Y estas cosas blancas que ven son los cúmulos de grasa. Y como ven, están danzando muy felices, porque hacen que las cosas sepan bien, ¿verdad? Bueno, esto es, digamos, las observaciones que hizo un botánico inglés llamado Robert Brown, de ahí browniano, por ahí de 1800 y tantos, ¿no? Entonces, pues la gente se decía, ¿por qué están bailando ahí las partículas, no? Entonces ya empezamos a ver que hay algo de golpeteos que tendría que estar ahí. Lo segundo que les quiero mostrar es una animación que hizo mi hermano, no la hice yo, y que es la siguiente. Aquí están las moléculas, las pequeñas, bailando muy felices, van en línea recta porque son muy pequeñas en comparación con las otras y no se cruzan, no se pegan entre sí, pero hay una molécula más grande a la que están impactando. Y aun cuando las moléculas pequeñas van en línea recta, la grande empieza a sufrir un movimiento irregular, ¿no es así? Ese movimiento irregular es el que queremos capturar con una teoría matemática llamada del movimiento browniano. Bueno, entonces vámonos de regreso al movimiento browniano. No, eso no es. Y bueno, como les decía, en 1828, el botánico inglés Robert Brown publica algunas observaciones sobre el movimiento irregular de partículas de polen suspendidas en agua. Su primera hipótesis es, eso es una manifestación de la vida, se están moviendo porque las partículas de polen están vivas, ¿verdad? Pero después, siendo buen científico, dijo, ok, ¿qué pasa si hago el mismo experimento con materia inorgánica? Y, oh sorpresa, se seguía moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, pues descartó esa hipótesis. Y digamos como que sus observaciones, ahí la tenía la gente en la mente, pero realmente no había una explicación hasta que en 1905 Einstein detalla cómo la teoría cinética del calor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un gas que está compuesto de estas partículas que se están moviendo. Si está más caliente, las partículas se mueven más rápido. Y lo que decía es que cómo esa teoría cinética del calor predice un movimiento errático de moléculas grandes en comparación con las circundantes. Entonces fue Einstein quien por primera vez da una teoría física del movimiento browniano. Por supuesto, le dan el premio Nobel. Y ahí mismo en ese artículo dice cómo podría uno experimentalmente comprobar la hipótesis atomista de que la materia es discreta, ¿no? Entonces, eso lo realiza después, esos experimentos los realiza después Jean Perrin. Son unos experimentos realmente detallados para calcular lo que se conoce como número de Avogadro, y estos experimentos logran que la teoría atómica de la materia obtenga aceptación generalizada en la comunidad científica, ¿no? Entonces, vemos cómo todos estos 20 siglos fueron necesarios para convencer a los escépticos científicos, ¿verdad? Bueno, eso es sobre el origen del movimiento browniano en la física. Pero, ¿qué es esto del movimiento browniano? ¿Y cómo lo podemos relacionar con la universalidad y con el juego de volados que ya introdujimos? Entonces, lo que vamos a hacer es, recordamos que tenemos nuestro juego de volados y que vamos aquí acumulando la fortuna del jugador, ¿verdad?
Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, aquí tenemos n volados. Hagamos crecer n, ¿de acuerdo? Con n volados obtenemos esta evolución de la fortuna o de la ganancia. Pues hagamos crecer n y vemos qué pasa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace. Bueno, lo que se hace es apachurrar el tiempo para que todo quede en un tiempo de 0 a 1. Y como ya vimos que si damos n pasos, la fortuna crece aproximadamente en raíz de n, pues dividimos todo eso entre raíz de n. Entonces, eso es lo que está escrito aquí. Agarramos nuestra caminata aleatoria y la apachurramos en tiempo y espacio. ¿Qué nos dice el teorema límite? Una versión funcional del teorema límite, que si yo agarro y calculo la esperanza de una funcional aplicada a las trayectorias, entonces, ¿qué es una funcional? Pues es una función que está definida en el conjunto de funciones continuas de 0, 1 en los reales y que toma valores en los reales. Por ejemplo, podríamos tomar f de una cierta función f que fuera el máximo valor que toma la función en el intervalo 0, 1, o que fuera simplemente nos dijera cuánto vale la función al tiempo 1. Otra funcional podría ser pues, cuánto tiempo esa función es positiva. Y lo que estamos requiriendo para ese enunciado del teorema límite central funcional es que esta función sea continua. ¿Qué quiere decir eso? Que si dotamos a este espacio de la norma uniforme, lo cual nos genera una métrica entre funciones, pues esto sea una función continua con esa métrica. Estas dos con esa métrica, esta es discontinua. Pero de todas maneras, se puede probar después que para esta funcional f, ese enunciado es cierto. ¿Y qué dice el enunciado? Que si yo calculo el límite conforme n tiende a infinito de la esperanza de una funcional aplicada a mi caminata aleatoria, a mi juego de volados, pues eso me da la esperanza de la misma funcional aplicado a algo que llamo el movimiento browniano. Entonces ahí estamos viendo cómo hay un enunciado que conecta caminatas aleatorias o este tipo de trayectorias que acumulan el azar con movimiento browniano. Y acá hay una foto del movimiento browniano, es la misma que ya les había puesto. Y quiero mostrarles un poquito cómo se ve este escalamiento que estoy haciendo aquí en tiempo y espacio. Para acá. Entonces, ahí está mi caminata aleatoria. Y lo que voy a hacer es apachurrarla en tiempo y espacio para obtener al movimiento browniano. ¿De acuerdo? Entonces, esto es hay un truco en esto. Si yo continúo haciendo el escalamiento, puedo probar que esa trayectoria no converge. ¿Por qué? Pues se tiene que imaginar que el juego de volados es justo, entonces va a estar oscilando. Entonces, eso no tiene posibilidad de converger en el sentido de para cada realización converge. Entonces, es por eso que nuestro enunciado del teorema límite central, o de la versión funcional, tiene esperanzas puestas ahí. ¿De acuerdo? Es un tipo nuevo de convergencia que estudiamos mucho en probabilidad y que lamentablemente no se estudia tanto en análisis, ¿no? Ahora, recuerdan que para el teorema límite central teníamos una hipótesis de varianza finita, ¿verdad? De una hipótesis de que las ganancias no eran demasiado violentas. ¿Qué pasa si sí son violentas? Entonces, lo que sucede es que podemos de repente empezar a jugar, tenemos un salto hacia abajo pequeñito, luego un salto hacia arriba enorme, etcétera, ¿no? Ni siquiera nos cabe en la pantalla para graficarlo, ¿no? Y conforme vamos escalando de una manera adecuada, lo que vamos a observar es la convergencia a otro tipo de trayectoria que pues difícilmente nos podemos imaginar que es continua, ¿verdad? Entonces esto es, digamos, como que ese tipo de caminatas aleatorias más violentas están en otra clase de universalidad, no en la del movimiento browniano, sino en la que, por ejemplo, en este caso particular, en la del proceso de Cauchy. Entonces es un caso particular de los llamados procesos de Levy que han tenido un éxito, yo diría que bastante notable dentro de la comunidad probabilística mexicana. Entonces vámonos. Esa gráfica realmente se quiere mostrar, ¿verdad?
Bien, entonces, como ejemplos de aplicación de esto, podemos obtener ciertos conteos asintóticos de caminos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo considero la cantidad de caminos de n pasos que comienzan en 0 y terminan en un valor menor o igual que la raíz de n veces x, esto es el teorema límite central, esto es asintóticamente a la cantidad total, asintótico a la cantidad total de caminos multiplicado por esa integral que ya habíamos visto de menos infinito a x de la densidad gaussiana, de la campana de Gauss. Pero, por ejemplo, si yo me considero la cantidad de caminos que permanecen por debajo de una barrera raíz de n veces x, entonces, este es un tal camino, quién sabe dónde termina, pero siempre permanece por debajo de esa barrera, pues también vemos que lo podemos calcular asintóticamente en términos de otra integral que se interpreta en términos del movimiento browniano. O la cantidad de caminos que son positivos menos de x n paso, pues converge a la integral de 2 a la n veces, a 2 a la n veces una cierta integral, y el integrando que aparece ahí es interesante por la siguiente razón. Tiene esta forma. Tiene singularidades aquí en 0 y en 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? ¿Qué quiere decir ser positivo menos de x n pasos? ¿No? Quiere decir que la fracción de tiempo en la que mis ganancias positivas, en la que yo me sentía afortunado, es más chica que x. ¿De acuerdo? La fracción de tiempo en la que yo fui afortunado, ¿verdad? Entonces uno pensaría que pues, la fortuna debería de estar concentrada alrededor del 1/2, ¿no? O sea, que más bien su gráfica fuera así. No de esta manera, ¿verdad? Entonces, el obtener este tipo de gráficas es lo que motivó a Feller a llamar este resultado, este tercer resultado, la persistencia de la mala suerte. Claro que eso lo único que nos dice es que Feller era pesimista, ¿verdad? Porque esto es simétrico, entonces igual podría haber dicho de la buena suerte, ¿no? O simplemente de la suerte, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ese es el primer principio de universalidad en el que aparece el movimiento browniano. Y en los 30 minutos restantes, quiero mostrarles algunos otros principios de universalidad en el que también aparece el movimiento browniano. Antes de eso, pues algo que es necesario, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento browniano ya formalmente, verdad? El movimiento browniano es una colección de variables aleatorias, b de t en 0, 1. Que tienen varias características. Digo, podría poner 0 infinito, pero pensemos en 0, 1. Entonces, intuitivamente corresponden al movimiento de una partícula, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que los desplazamientos de la partícula sobre intervalos ajenos de tiempo son independientes, ¿no? Lo que pasa entre los tiempos 1 y 3 es independiente de lo que pasa entre los tiempos 2 y 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es completamente desordenado, ¿verdad? Es un poco la heurística de por qué. Formalmente, lo que requerimos es que si tomamos una partición de tiempos 0 igual a t0 menor que t1, etc., entonces los incrementos, ¿sí? O sea, la diferencia entre la posición al tiempo t0 y t1, al tiempo t1 y t2, y al tiempo tn1, tn-1 a tn, sean variables aleatorias independientes. Entonces, esto es técnico para los que ya llevaron probabilidad. ¿Qué más le pedimos? Que tenga incrementos gaussianos y estacionarios, o sea, que el incremento en un intervalo de tiempo de longitud t, b de t más s menos b de s, tenga una distribución gaussiana de media cero y varianza t. Entonces, ¿qué es eso? Pues es que la probabilidad de que b de t sea menor o igual que x sea la misma integral de menos infinito a x de una especie de campana de Gauss escalada. Aquí, si se fijan, aparece la t y también aparece en el denominador, ¿verdad? La tercera cosa que le pedimos al movimiento browniano es que el desplazamiento de la partícula sea, como lo observamos, continuo, ¿ok? Que no tenga estos saltos violentos. Entonces, eso es formalmente un movimiento browniano. Y como les decía, construir eso es construir una cierta teoría de integración en el espacio de funciones continuos de 0, 1 en R. Es construir una medida ahí, ¿ok? Entonces, ¿quién logró eso? Bueno, pues fue Norbert Wiener en 1923. Después vino Kolmogorov, quien dijo, miren, ¿saben qué? Yo les voy a dar un teorema con el que pueden construir a todos los procesos estocásticos. Entonces, ese se llama teorema fundamental de Kolmogorov. Y también les voy a dar un criterio para que los procesos estocásticos tengan trayectorias continuas. Entonces, ese es el famoso criterio de continuidad de Kolmogorov. Y con eso da una construcción abstracta del movimiento browniano.
Y después viene Paul Lévy, que simplifica una construcción posterior de Wiener del movimiento browniano. Wiener, para quien no lo sepa, era un experto del análisis del Fourier, ¿no? Análisis armónico. Dio una, digamos, construcción del movimiento browniano como una serie de Fourier aleatoria. Entonces, Paul Lévy simplifica esa construcción y lo que hace es proveernos de un método mediante el cual podemos obtener fácilmente gráficas del movimiento browniano en la computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el método de Lévy. Se basa en ir construyendo funciones que son lineales por pedazos y a las cuales en su punto y medio les vamos a dar golpes aleatorios. Y esos golpes, digo, tienen una construcción probabilística muy, muy específica. Aquí nada más imagínense que le voy dando golpes y que empiezo de una función y termino con la de hasta abajo, que ya se parece a las trayectorias que les he estado mostrando, ¿no? Entonces, esto es para el movimiento browniano unidimensional. ¿Qué pasa en múltiples dimensiones? Bueno, también puedo aplicar este método de Lévy. Ajá. Si es que lo encuentro. Uy, me van a perdonar por esto. Sí, ese no es, o sí es. Sí, sí es. Exacto. Entonces aquí está en 2 dimensiones cómo voy construyendo la gráfica del movimiento browniano. ¿Ok? Entonces se ve bastante complicada, ¿verdad? Esta es otra instancia del movimiento browniano. ¿No? La gente es capaz de estudiar ese tipo de cosas tan complicadas, ¿no? Entonces, yo cuando vi que del desorden absoluto que es el azar, los matemáticos podían encontrar patrones, fue cuando me enamoré de la probabilidad y me decidí dedicarme a ella. Bien, entonces ese es el movimiento browniano 2-dimensional. Ok, entonces es el primer ejemplo de universalidad en el que aparece el movimiento browniano y les quiero dar otros múltiples ejemplos. Entonces, el segundo ejemplo viene con un modelo de dinámica de poblaciones. Es una dinámica estocástica de poblaciones. Nos imaginamos que tenemos un individuo, que es este de aquí, que decide pues, reproducirse o no, ¿verdad? Y lo hace, como debemos tomar todas las decisiones importantes y muy difíciles en la vida, al azar. Entonces, empezamos con este individuo y con probabilidad 1/2 tiene 2 descendientes, con probabilidad 1/2 tiene 0 descendientes. Podemos pensar en un ciclo, ¿verdad? Que o se subdivide o se muere. ¿Ok? Entonces, pues aquí, por suerte, decidió subdividirse, porque si no el ejemplo hubiera sido muy aburrido. En la segunda generación, el primer individuo se reproduce, el segundo no. Así nos vamos, entonces la población va aumentando por el azar. Aquí permanece la población constante, la mitad se reproduce, la mitad no. Aquí aumentan y después por el azar, pues tal como subimos, pues tenemos que bajar, ¿verdad? Entonces, finalmente la población se extingue porque sus últimos representantes o miembros decidieron no reproducirse, ¿no? Esto, digamos, fue un modelo de dinámica de poblaciones introducido por Galton y Watson. Entonces, ¿cuál es ese modelo? Esta población, los individuos se reproducen independientemente, la cantidad de descendientes es aleatoria y toma el valor K con probabilidad mu de K. Entonces, mu de K es la probabilidad de tener K hijos. Entonces, individuo, ¿de qué tamaño es la enésima generación? Esa es una pregunta muy natural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si cada individuo tiene 2 descendientes, eso es determinista, hay 0 aleatoriedad ahí, pues al tiempo n tenemos, o a la generación n, tenemos 2 a la n individuos, ¿verdad? Entonces es un crecimiento exponencial. Si cada individuo tiene 2 o 0 descendientes con probabilidad de 1/2, es un teorema que existe una n aleatoria tal que a partir de ese instante todas las generaciones tienen tamaño 0. O sea, la población se extingue con probabilidad 1. Si cada individuo tiene 1 o 3 descendientes con 1/2, entonces hay un crecimiento geométrico. Z de n entre 2 a la n tiene un límite, pero ese límite es una variable aleatoria positiva, y entonces hay un cierto crecimiento exponencial con velocidad, con una especie de factor aleatorio en la velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de qué puede pasar.
La traducción matemática es, yo voy a considerar Gi(n) de I, que lo voy a interpretar como la cantidad de descendientes del individuo I de la generación N, si es que existe. Si no, pues no me importa el valor de esa variable. Y lo que tengo que suponer es que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que toman el valor k con probabilidad mu de k. Entonces yo defino z de 0 igual a 1 y z de n más 1, que va a ser la cantidad de individuos a la generación n más 1, pues como la suma de los descendientes de los individuos de la generación n, que es Gi de n1 hasta la suma de Gi de n1 hasta Gi de n, z de n. Entonces es una suma de variables aleatorias independientes. ¿Y cuántas variables aleatorias sumo? Pues también una cantidad aleatoria, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues entonces también para este modelo podemos hacer un análisis asintótico, pero antes de eso, ¿qué pasa si llegan inmigrantes en cada generación? Pues los incorporamos al modelo, ¿verdad? ¿Cómo? Pues vamos a suponer que eta n es la cantidad de inmigrantes que llegan a la generación n. Técnicamente suponemos que son independientes entre sí y de la reproducción. Y pues simplemente z de n más 1 va a ser lo que ya teníamos sin inmigración más la cantidad de inmigrantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve eso? Aquí hay un ejemplo del proceso de Galton-Watson con inmigración. Entonces, pues la población es pequeña, la gente está muy bien y no se reproduce, entonces pues se extingue, ¿verdad? Pero llegan los inmigrantes y echan a andar de nuevo a la población, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, toda la población a este instante ya proviene de inmigrantes. Aunque ya después no los coloreé como inmigrantes, ¿verdad? Porque a uno se le olvida que es inmigrante después de algunas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo se ve. Aquí les puse tanto el perfil poblacional, que me dice el tamaño de las generaciones sucesivas, como la estructura genealógica de la población. Estamos acostumbrados a poner la estructura genealógica como un árbol, ¿verdad? Aquí, como hay inmigrantes, lo tenemos que poner como un bosque. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si dejamos correr más este proceso? Porque nunca se va a acabar gracias a los inmigrantes. Pues vemos una especie de trayectoria irregular como la que apreciábamos en el movimiento browniano. ¿Ok? Y entonces nuestro objetivo va a ser obtener un límite de escala que explique esto que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es ese límite de escala? Lo que vamos a obtener en el límite es lo que llamamos la difusión de Feller. Entonces vamos a suponer que tenemos un proceso de Galton-Watson. Sobre ese proceso de Galton-Watson le vamos a pedir que tenga la ley de reproducción. Si esto no, uno tendría que verificar el teorema. Y lo que vamos a hacer es tomar un límite de grandes poblaciones. Vamos a suponer que empezamos la población con una cantidad gigante de individuos. ¿Qué cantidad? La parte entera de x veces n. Así es la vida, ¿verdad? Bien. Entonces, aproximadamente n individuos. Y nos vamos a fijar qué le pasa al individuo hasta a la población después de n generaciones. Entonces vamos a hacer el mismo apachurrado temporal y espacial, nada más que ahora lo espacial va a ser del orden n, del mismo orden que lo que tengo temporalmente. ¿Ok? Y lo que tengo es un teorema límite funcional que me dice que la esperanza de una funcional continua aplicada a la trayectoria de mi Galton-Watson reescalado converge a la esperanza de la misma funcional aplicado a una trayectoria aleatoria llamada z, donde z es lo que se conoce como la difusión de Feller y tiene la siguiente construcción. Es la solución a una ecuación diferencial ordinaria aleatoria. ¿Por qué es una ecuación diferencial aleatoria esto? Bueno, porque podemos pensar en esta función que tenemos aquí. Esto es derivable y su derivada es z. Entonces tengo una ecuación del estilo c' igual a f de c, ¿no? Nada más que ¿quién es esta f? Pues depende del azar, va cambiando, ¿verdad? Esta f es una trayectoria del movimiento browniano, ¿verdad? Que como vimos es bastante irregular. En particular, ¿creen que sea Lipschitz? No, ¿verdad? Entonces, pues la teoría que les enseñaron en ecuaciones diferenciales no aplica.
Pero bueno, por suerte, junto con María Emilia y José Luis nos hicimos expertos en este tipo de teoremas de existencia y unicidad, y pudimos probar que, bueno, efectivamente existen soluciones y no hay problema, todo funciona bonito, y que podemos, por lo tanto, no solo construir a la difusión de Feller, sino probar teoremas, este tipo de teoremas límite. Hay una contraparte cuando uno tiene inmigración y pone unos ciertos supuestos sobre la ley de inmigración, y en el límite lo que se obtiene es una ecuación diferencial un poco más complicada, aunque no tanto, ¿verdad? Aquí lo que vemos es que la parte inhomogénea, delta veces t, pues es determinista, ¿no? Entonces es más sencilla. Y bueno, entonces este es el tipo de teoremas límites que uno observa en este modelo de dinámica poblacional estocástica. Nada más quería decirles qué pasa con la segunda representación. Se puede probar que en este contexto hay dos tipos de construcciones de la difusión de Feller. Una es por ecuaciones de cambio de tiempo, o estas ecuaciones diferenciales ordinarias aleatorias. La segunda es por medio de ecuaciones diferenciales estocásticas. Y para lo único que lo pongo es para decirles que, pues como ya vimos que las trayectorias de B son irregulares, en particular no son de variación acotada, pues las teorías de integración que nos enseñan en teoría de la medida no sirven para definir lo que es esta integral estocástica. Entonces se necesita una teoría de integración estocástica y solo la escribo para que se les antoje estudiarla. Tercer ejemplo de universalidad, el árbol aleatorio continuo de Albotus. Entonces, vamos a seguir en nuestra idea de estos modelos poblacionales, nada más que ahora, en lugar de fijarnos en el perfil poblacional, nos vamos a fijar en todo el árbol genealógico. Entonces vamos a tener una ley de reproducción aperiódica, es una hipótesis técnica que no importa, de media 1, entonces me equivoqué, eso es la suma de k por mu de k igual a 1, y varianza finita sigma cuadrada. Entonces lo que voy a hacer es considerar un árbol de Galton-Watson condicionado a tener tamaño n. Entonces, recuerden que tengo mi árbol aleatorio, entonces empiezo con un individuo, se reproduce o no con probabilidad 1/2, cada uno se reproduce o no con probabilidad 1/2, y esto me da lugar a un árbol genealógico aleatorio, ¿verdad? Entonces eso es lo que escribí allá, tau n, dn. Lo que voy a hacer es obligar a este árbol a tener tamaño n y después tomar el límite conforme n tiende a infinito. Entonces, ¿cómo lo obligo? Eso lo aprendemos en probabilidad, condicionando. Pero lo que les quería decir es quién es esa dn que aparece aquí en la definición del árbol de Galton-Watson. Es que el punto es que esto es un árbol, ¿verdad? ¿Qué es un árbol? Es una gráfica. Una gráfica conexa. No importa qué es eso, quiere decir que entre cualesquiera dos vértices, u y b, existe un único camino que me lleva de U a B. ¿Ok? Y voy a definir la distancia de U a B como la cantidad de aristas que tengo que pasar para llegar de U a B. Y entonces aquí... no, es que el pizarrón se ajusta a lo que necesito, ¿verdad? Bien. Ok, entonces lo que tengo es una colección de puntos con una distancia. ¿Qué es eso? Es un espacio métrico aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces uno puede definir lo que es convergencia de espacios métricos aleatorios y probar el siguiente teorema. Si yo agarro el árbol aleatorio de Aldus, pero achico las distancias por un factor de raíz de n, entonces eso es lo que se conoce como el árbol aleatorio continuo. ¿De acuerdo? Entonces es un tercer ejemplo de universalidad, porque eso es, no importa la ley de reproducción, no importa si tengo 1 y 3 hijos o una cantidad no acotada de descendientes, lo que sea, no importa. Mientras no sea tan violento el asunto, ¿verdad? Varianza finita. Entonces, ¿cómo se construye este árbol aleatorio continuo y cómo se relaciona con el movimiento browniano? Pues Aldus nos da la siguiente construcción. Lo que primero nota es que dada cualquier función continua, como la que está ahí, que empieza en 0 y termina en 0, yo le puedo asociar un espacio métrico aleatorio, que de hecho va a resultar ser un árbol. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo que voy a imaginar es que tengo esa función aleatoria y que en toda esta parte interior le embarro resistor. ¿De acuerdo? Luego lo doblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, este punto de acá se va a pegar con este de acá, ¿verdad?
pero este de acá va a pegarse con lo de hasta acá. ¿De acuerdo? Estos puntos que están unidos por la línea punteada se van a pegar. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo es que estos mínimos locales, como que lo que va a pasar es que se van a convertir en puntos de ramificación, ¿verdad? Empiezo con este segmento, después aquí se ramifica en este de acá y este de acá, ¿verdad? Que a su vez se subramifican. ¿De acuerdo? Entonces, este procedimiento de pegado se puede formalizar. Se formaliza definiendo una métrica, una pseudométrica en el intervalo, poniendo esto como FDS más FDT menos 2 veces el mínimo de la función f en el intervalo ST. Esto es una pseudométrica y por lo tanto da lugar a una relación de equivalencia, que es S está relacionado con T, si solo si su pseudométrica, o sea, la pseudodistancia entre ellos es 0. Y si yo paso al espacio cociente, resulta ser un árbol. ¿Qué es un árbol? Es un espacio métrico, tal que entre cualesquiera dos puntos existe una única forma de ir de uno al otro. ¿Ok? Entonces eso es lo que es un árbol continuo. Y el árbol aleatorio continuo de Aldous surge de tomar una función muy específica, y es esta de aquí, la excursión browniana normalizada. Entonces, como ven, de nuevo es irregular, como las trayectorias del movimiento browniano. Si se fijan, bueno, no se puede uno fijar, pero puede uno mejor demostrar cosas, y puede uno probar que el conjunto de máximos locales, el conjunto de puntos en donde hay máximos locales es denso. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro árbol asociado va a tener un conjunto denso de hojas, ¿verdad? Va a ser muy frondoso. Pero también los mínimos locales son densos. O sea, va a haber puntos de ramificación por doquier. ¿De acuerdo? Entonces es un árbol aleatorio complicado, sí, pero de todas maneras, lo que es sorprendente de esto es que se pueden hacer una cantidad ridícula de cálculos explícitos con estos objetos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué se llama excursión browniana normalizada? Bueno, porque lo obtengo a partir del movimiento browniano. Rápidamente me fijo básicamente en un intervalo en el que el browniano no sea 0, lo rescalo y obtengo la excursión browniana normalizada. Bien, entonces, tercer ejemplo de universalidad en donde aparece el movimiento browniano. Tengo 15 minutos para darles otros 3 ejemplos, entonces pues va a haber que saltarse algo, ¿verdad? Ok, bueno, les voy a dar ok, esto me lo salto. Les voy a hablar rápidamente de otro ejemplo de universalidad, aunque aquí no va a quedar claro que sea universal, pero no importa, que es el modelo de gráficas aleatorias de Erdős-Rényi. Entonces vamos a pensar que tenemos un n, que es la cantidad de vértices. Y vamos a construir una gráfica aleatoria. ¿Cómo? Poniendo aristas al azar. Para cada arista posible, la pongo con probabilidad p, ¿ok? Donde p es un número que ustedes me dan. Entonces, aquí la idea es tomar el límite conforme n tiende a infinito y p es una probabilidad que voy a escoger dependiendo de n. Bueno, entonces hay un teorema muy clásico que es se llama de la aparición de la componente gigante. Y dibujé una gráfica con una sola componente, entonces déjenme dibujo una gráfica con 2. Entonces, lo que se puede probar es que si escojo la probabilidad de poner una arista como C entre N, entonces hay una transición de fase entre C menor que 1 y C mayor que 1. Para C menor que 1, todas las componentes de la gráfica tienen un tamaño acotado por el logaritmo de N con probabilidad de 1. Para C mayor que 1, hay una sola componente que tiene tamaño proporcional a N, o sea, que agarra una fracción de los vértices totales. Esa es la que se llama componente gigante, y todas las demás tienen tamaño acotado por el logaritmo de n con probabilidad tendiendo a 1. ¿Ok? Entonces esto es lo que se llama la aparición de la componente gigante. Y hay una respuesta mucho más fina obtenida por Jansson, Knuth, Luxac y Pittel, realmente autoridades dentro de las gráficas aleatorias, en un artículo gigante también, de 126 páginas, en el que dicen que toda la acción de cómo se forma la componente gigante está concentrada en una ventana de ancho n a 4 tercios alrededor de
el parámetro de la transición de fase. Entonces vamos a escoger un parámetro que sea de la forma 1 entre n, que es 1 entre n, recuerdan, es donde aparece la transición de fase, más t, que va a ser nuestro parámetro de qué tanto estamos hacia la aparición de la componente gigante, y aquí ponemos n a la 4/3. ¿De acuerdo? Es un artículo gigante. Y después Aldous lo que se dio cuenta es que algunos de los resultados de ese artículo se podían explicar en términos del movimiento browniano. ¿Cómo? Lo que hace es decir, sea CDN el vector que lista en orden decreciente los tamaños de las componentes de mi gráfica aleatoria, con un montón de vértices, con el parámetro de aparición de aristas que les puse, 1 entre n más t sobre n a la 4/3. Entonces, las componentes más grandes de esa gráfica aleatoria van a tener tamaño n a la 2/3. ¿Ok? Entonces, si yo divido todas las componentes entre n a la 2/3, ese vector de tamaños va a converger a otro vector de tamaños que construyo en términos del movimiento browniano. Ese vector de tamaños se construye de la siguiente manera. Lo primero que hago es escribir una cierta función determinista, que es lo que se llama como una deriva parabólica, es una parábola, que depende de t, ¿verdad? Lo que hago es montar mi trayectoria browniana encima de esta parábola. ¿Okay? Entonces este es el movimiento browniano con deriva parabólica. Y después considerar el mínimo acumulativo. Entonces, ¿qué es el mínimo acumulativo de una función? Pues aquí tenemos nuestra función y lo que vamos es registrando los nuevos mínimos conforme van apareciendo, ¿verdad? Y entonces lo que es fácil ver es que hay unos intervalos, los intervalos de excursión, en el que la trayectoria aleatoria está por encima de su mínimo acumulativo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo agarro las longitudes de los intervalos de excursión y los ordeno de forma decreciente, eso me da precisamente el límite de lo que obtengo con este vector conforme la cantidad de vértices se va a infinito. Bueno, entonces voy a tener que cortar uno de los ejemplos de universalidad. Y entonces, aleatoriamente me tienen que decir qué prefieren, 1 o 2. 2. Ok, vale. 2. Sí, básicamente lo que tenían que decidir era si querían un tema relacionado con 1 o 2 medallas Fields. Entonces escogieron 2. Y me la pusieron más difícil. Bueno. Ok, percolación. Oh, ¿dónde está eso de percolación? Bien, este es un... Wow. Ajá, sí, aquí hay un error, gracias. Okay. Bond o edge, debe ser bond. No, ese no es. Oh, no. Side percolation, perfecto. Exacto. Entonces, vamos a considerar cualquier gráfica, pero esto se visualiza muy bien, por ejemplo, en la retícula euclidiana enteros al cuadrado, Z2. Entonces aquí tenemos los sitios de la retícula euclidiana y las aristas que no se ven, creo, se ven muy poquito, ¿verdad? Ahí están las aristas, ¿verdad? Pero no importan demasiado las aristas porque vamos a hacer percolación de sitios. Entonces, para cada sitio de esa retícula o de esa gráfica, lo que vamos a hacer es decidir con probabilidad P dejar ese sitio como abierto o como cerrado. Entonces, por ejemplo, este es un sitio abierto, el de al lado está cerrado. ¿Ok? Y entonces, una pregunta básica en percolación es, ¿cuándo hay una componente grande? ¿Cuándo hay, por ejemplo, un camino de sitios vecinos que estén abiertos, que por ejemplo me una el lado izquierdo con el lado derecho? Entonces aquí estamos viendo que no hay un tal camino, ¿verdad? Bueno, yo puedo aumentar la probabilidad de percolación. Auméntate. ¿Por qué no se aumenta?
no se aumenta por alguna razón, pero si no lo muestreo, no importa. Entonces, por ejemplo, con esta probabilidad .57 no hay esa conexión del lado izquierdo al lado derecho. Y es que ahí está. En este es un ejemplo en el que sí hay esa conexión. Entonces, una de las otras preguntas dentro de la percolación es cómo es la interfaz que observo que me divide a lo que está conectado más a la derecha con el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es esta parte de acá que estamos observando, cómo la puedo describir? ¿No? Y lo que se dieron cuenta los físicos hace muchos años es que esto debería, bueno, había ciertas predicciones por parte de los físicos y después llegaron los matemáticos y probaron teoremas, ¿no? Entonces estos teoremas empezaron a aparecer a partir de 1999, cuando Oded Schramm inventó lo que se conoce como evolución de Loeffner estocástica, o SLE. Entonces, ¿qué es la SLE? Bueno, lo bueno es que se construye a partir del movimiento browniano. Entonces, vamos a tomar B, un movimiento browniano. Vamos a considerar al semiplano superior, conjunto de los complejos, tal que después defino a una cierta función gt de z, donde g0 de z es z, y la parcial respecto de t de gt de z es 2 sobre de z menos bt, menos b kappa veces t. Kappa va a ser un parámetro, salud, mayor o igual que 0. Y lo que vemos es, de nuevo, hay una ecuación diferencial en el plano complejo dirigida por el movimiento browniano. Entonces va a ser una ecuación diferencial bastante no estándar, ¿verdad? Para cada z en h, pues esta ecuación diferencial va a tener un dominio maximal de definición. Entonces vamos a definir a tau de z como la primera vez en el que gt de z no está definida. Y vamos a definir la cadena de Loeffner, K de t, como el conjunto de las zetas en H, tal que tau de z es menor o igual que t. Y a H de t, que es lo que nos queda, como el semiplano superior, menos esto de acá. Entonces, típicamente lo que va a pasar es que vamos a observar que hay una cierta función que nos permite, ese reloj está mal, ir quitando partes del semiplano superior, ¿no? Ok, entonces, déjenme decirles, esta función g de t está definida de h de t y lo mapea conformemente en h. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de mapear conformemente este dominio con una función en algo en el que le quité la función. De hecho, se puede probar que existe una curva gamma tal que lo que quito, lo que me queda, h de t, es la componente no acotada de el semiplano superior menos la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, esta curva se vuelve a tocar, voy a quitar toda esta parte a la vez de quitar esta curva de acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como evolución de, esta curva gamma asociada al movimiento browniano y que depende del parámetro kappa, es lo que se llama evolución de Loeffner estocástica de parámetro kappa. Y es esta evolución de Loeffner estocástica la que, en un caso particular de retícula, nos permite describir el comportamiento límite de las interfaces. Entonces, ese es un trabajo de Smirnov, el teorema sobre la retícula triangular en el plano, que le valió la medalla Fields en 2010, y en 2006 a Wendelin-Werner le dieron la medalla Fields por su estudio a profundidad de la evolución de Loeffner estocástica, ¿no? Entonces, con eso
Espero que queden convencidos de que hay temas padrísimos en probabilidad. Hay millones de preguntas abiertas alrededor de SLE, percolación, etcétera. Mucho desarrollo reciente. Entonces, bueno, pues muchas gracias. KPZ. También es bonito. Ok, nos vemos entonces el próximo jueves y agradecemos de nuevo a Jerónimo.